Hola amigos, ¿qué tal? Soy Sveta. En mi canal ya tengo receta de un panettone maravilloso y riquísimo, pero muchos me escribían pidiendo novedad. Os apetecía que subiera receta de un panettone nuevo. Así que hoy os voy a enseñar cómo preparar panettone de un panadero que me gusta muchísimo y que se llama Franco Galli. Es un panadero americano de origen italiano y su panettone es impresionante, es muy rico, no tiene nada que ver con un panettone comprado. Os recomiendo que lo preparéis y como vais a ver ahora en el vídeo, es una receta, aunque requiere tiempo, no es una receta difícil porque tan solo hay que mezclar unos ingredientes con otros y si seguís todos los pasos tal y como lo muestro, os va a salir un panettone de película. Es muy aromático, es muy sabroso y tiene una preciosísima miga que se estira así en los hilos. Al igual que una casa se construye ladrillo a ladrillo, el panettone también se construye pasito a pasito. Por lo tanto, para empezar, lo que vamos a hacer es preparar un prefermento. Para ello ponemos la levadura en el recipiente. Yo en esta ocasión voy a utilizar levadura seca. También puedes utilizar la levadura fresca. Añadimos el agua templada y removemos. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Tamizamos la harina. Y removemos muy bien. Y dejamos el prefermento para que se active de 30 a 60 minutos aproximadamente. Y así ha subido el prefermento. En un bol ponemos la mantequilla blanda, sin sal. Añadimos el azúcar. Y con ayuda de una cuchara de madera, mezclamos la mantequilla con azúcar y las batimos. También puedes utilizar una batidora. Cascamos los huevos. Y ahora batimos la mantequilla con huevos. Añadimos el prefermento. Y removemos muy bien. Y tamizamos la harina. Cubrimos el recipiente y dejamos que la masa suba, triplicando, cuadriplicando su tamaño. La puedes dejar levar a temperatura ambiente de 3 a 5 horas o la puedes guardar en la nevera de 10 a 12 horas. La puedes preparar por la noche y guardarla en la nevera hasta la mañana del día siguiente. Y es lo que voy a hacer yo. Para que las pasas que vamos a poner al panettone no roben la humedad a la miga, los vamos a rehidratar un poquito. Ponemos las pasas en un recipiente y añadimos el ron o el coñac. Si no quieres poner alcohol, puedes poner agua o té. Cerramos el recipiente y dejamos las pasas rehidratándose al menos 5 horas, aunque lo ideal es un día. Y así ha quedado la primera masa después de pasar la noche en la nevera.
Cortamos en pequeños cuadraditos la naranja escarchada. Mi naranja es casera, la hice por mi cuenta. Si tú también quieres hacerla, te dejaré el enlace debajo del vídeo, en la descripción. También lo tienes en la esquina superior derecha del vídeo. Hacemos la ralladura de los cítricos. Yo voy a poner a mi panetone la ralladura de una lima o limón verde y de una naranja. Tú puedes utilizar, si quieres, solamente naranja o naranja y limón. Pon la ralladura del cítrico que más te guste. En el vídeo del panetone que tengo en mi canal os he enseñado cómo amasar la masa de un panetone a mano, pero muchos me habéis pedido que os enseñara a amasarla en una amasadora. En el cuenco de la amasadora ponemos la mantequilla blanda, la mantequilla sin sal. Añadimos el azúcar. En sexta velocidad batimos la mantequilla con azúcar aproximadamente 3 minutos. Añadimos el huevo y las yemas. En la quinta o sexta velocidad batimos la mezcla otros 3 minutos. Añadimos las semillas de vainilla o esencia de vainilla. Añadimos la ralladura de naranja y de limón o de lima. Y añadimos la miel. En sexta velocidad batimos todo 1 minuto. Añadimos la primera masa. En quinta velocidad batimos todo hasta que quede uniforme, un par de minutos. Ahora quitamos esta varilla, tamizamos la harina. Añadimos la sal y ponemos el gancho de amasar. En segunda velocidad amasamos 10 minutos. Ahora dejamos la masa en reposo 5 minutos. Ponemos la amasadora en tercera velocidad y amasamos 10 minutos. Dejamos la masa en reposo otros 5 minutos. En segunda o tercera velocidad amasamos la masa otros 10 minutos. Añadimos la naranja, las pasas maceradas y en segunda velocidad integramos la fruta durante unos 5 minutos. Untamos el bol con pequeña cantidad de aceite y ponemos dentro la masa. Mojamos las manos en agua y doblamos la masa en forma de sobre. Así. Y le damos la vuelta. Cerramos el recipiente y dejamos la masa en reposo 20 minutos. Volvemos a doblar la masa en forma de sobre. Cerramos el recipiente y dejamos que la masa suba duplicando su tamaño. Amigos, mi recipiente debajo tiene un gel que se calienta en microondas.
y ayuda a que la masa suba antes. Cuando la masa ha subido, la tapa empieza a abultar. Si quieres ver este recipiente, te dejaré el enlace debajo del vídeo en la descripción. Mi masa ha tardado en subir 2 horas y 20 minutos. Según la temperatura que tengas en casa, la tuya puede tardar más en subir o menos. Untamos la mesa con aceite. Volcamos la masa sobre la mesa. Dividimos la masa en 2 trozos del mismo peso. Formamos la masa haciendo una bola. Así. Y la colocamos en el molde. Para que sea fácil luego de transportarlos, los colocamos directamente sobre la rejilla del horno y dejamos que suban duplicando su tamaño o hasta el borde del molde. Los voy a cubrir con una bolsa de plástico para que no se resequen por fuera. Pasada 1 hora del levado, quitamos el plástico. 20 minutos antes de que termine el levado, encendemos el horno a 170 grados con calor solo de abajo. A 24 grados mis panetones han tardado en subir 2 horas y 20 minutos. Pero ya sabes que a temperatura más alta subirán antes y viceversa. Con ayuda de una cuchilla de afeitar o de un cuchillo bien afilado, hacemos en los panetones unos cortes en forma de cruz. También mojamos los dedos en el agua y separamos un poquito las puntas del corte. Así. Así. Igual en este. En el centro de cada panetone ponemos un trocito de mantequilla y llevamos los panetones al horno. Pasados 5 minutos ponemos el calor de arriba y abajo y horneamos 30 a 35 minutos más o hasta que quede como a ti te gusta. Ahora que han cogido color, voy a girarlos a 180 grados para que se doren por igual. Así. Cogemos 2 brochetas y perforamos los panetones así. Y ahora los colgamos. Yo los voy a colgar entre 2 sillas porque es el único sitio donde tengo para colgarlos. Y dejamos que se enfríen en esta posición durante unas 5 o 6 horas. Los enfriamos boca abajo porque la masa del panetone es muy delicada, es como un soufflé. Y si no lo colgamos boca abajo, es posible que se nos bajen. Una vez estén totalmente fríos, quitamos los pinchos. Y así nos han quedado los panetones. Ahora ya se pueden comer. Para conservarlos, simplemente guárdalos en una bolsa de plástico. ¡Qué bien huele! Las pasas remojadas en el ron quedan muy jugosas. La miga está húmeda y deliciosísima, muy cremosa al paladar. La vainilla, la naranja y la ralladura de los cítricos forman una explosión de sabores y aromas en la boca. Amigos, esto ha sido apoteósico, riquísimo. Os recomiendo que lo hagáis y veréis cómo vuestros seres queridos, después de este panetone, os mirarán con otros ojos. Y vosotros mismos os vais a ver con ojos distintos. Y así vuestras fiestas tendrán un aire diferente, un color distinto, un sabor y aroma nuevos. Si os ha gustado el vídeo, compártanlo por favor, poned me gusta y hasta la próxima.